Capítulo 531. Talleyrand aún prefiere el poder más que la gastronomía. La capital del Imperio francés, París, tiene todo tipo de especialidades famosas, pero no habrá dos tan deliciosas como esta. Chic, chic, chic. Talleyrand, que cortaba ligeramente con un couteau el hígado de pato bien asado, se puso un trozo en la boca. A su lado, con rostro tenso, un chef esperaba sosteniendo su gorro de cocinero en la mano. ¿Qué evaluación daría hoy este anciano conocido como el mejor gastrónomo de Francia? En el restaurante, mientras todos los comensales observaban conteniendo la respiración, Talleyrand bajó el tenedor y sonrió. Milímetros, Antoine Carme. Tu cocina sigue siendo exquisita. El chef, Carme, hizo una reverencia con rostro lleno de alegría. Es demasiado elogio, excelencia. Me alegra que haya sido de su agrado. Si fuera posible, aún me gustaría tenerte como mi cocinero personal. Cada vez que me llame, iré a visitarlo a su mansión. Talleyrand se rió a carcajadas y agitó la mano. ¿Cómo podría ser eso? No puedo monopolizar al mejor cocinero de París. Todos los caballeros que estaban en el restaurante aplaudieron. Carme entró a la cocina para traer nueva comida entre las ovaciones. Poco después comenzaron a salir platos que se parecían a las pirámides, obeliscos y el Arco de Triunfo recientemente construido. Esto se debía a que se había ordenado el llamado pièce-montée, pasteles que se asemejan a edificios. Cuando todas las miradas se dirigieron al extraño pastel, el caballero que estaba sentado frente a Talleyrand preguntó. ¿Va a seguir comiendo todo el tiempo, presidente del Senado Talleyrand? Quizás lo más sorprendente sea el título con el que llamaron a Talleyrand. Presidente del Senado, es decir, que Talleyrand ocupa el cargo de presidente del Senado. Es extraño considerando que Talleyrand fue quien expulsó al emperador al nuevo continente bajo el pretexto de ser virrey cuando el emperador aún no tenía ningún título. Por otro lado, también podría significar que el comportamiento de Talleyrand fue tan excelente como el de Fouché o incluso más. Por supuesto, el propio Talleyrand respondió sin parecer muy sorprendido. ¿Por qué? Solo hemos terminado el plato principal. Aún no ha salido el dessert. Deje ya esa cantinela del postre. Tengo que regresar a Londres lo antes posible. Con una respuesta definitiva. Mr. Canning, no es hora de corregir el hábito de querer escuchar solo resultados sin ni siquiera hablar de asuntos importantes. Es el peor hábito para un diplomático. Canning, que se había sorprendido al escuchar su nombre y miraba alrededor, dijo rechinando los dientes. Sin el préstamo no hay futuro para Inglaterra. Sálvenos solo una vez. Presidente del Senado. George Canning, una vez diplomático que recorría el continente europeo. Actualmente es el hombre que ocupa el cargo de primer ministro del Imperio Británico. Sin embargo, ahora que se ha declarado la bancarrota del gobierno, es solo un deudor que recorre países para conseguir dinero. Siempre el acreedor es altivo frente al deudor. Talleyrand cortó muy tranquilamente el foie gras mientras decía. Nuestro primer ministro imperial es otro. Monsieur Lafayette. Lafayette es solo la cara visible que puso el emperador. ¿Acaso no hay quien no sepa que usted es el verdadero poder detrás? Bueno, ¿acaso su majestad piensa así? Con una sonrisa muy extraña, Talleyrand de repente detuvo el tenedor y el cuchillo. ¿Pueden ceder Bombay? Entonces le haré una petición a su majestad. La ciudad que en la historia original moderna se llama Mumbai. Una ciudad artificial hecha al terraplenar 7 islas, una obra maestra que Inglaterra creó en la parte occidental del subcontinente indio. Calcuta es el resultado de que Inglaterra saqueó los tesoros de la India, pero Bombay es diferente. Es una ciudad que Inglaterra literalmente creó con sangre y sudor. Por supuesto, esa sangre y sudor fueron en su mayoría de los nativos indios. Entonces, la razón por la que Canning tiembla ahora no es porque le dé pena la sangre y el sudor. Es por el golpe mortal que Inglaterra recibiría si perdiera el puerto de Bombay. Inglaterra, que perdió la hegemonía india hace tiempo, tiene 2 puertos principales como línea de vida. Calcuta en el este del subcontinente, Bombay en el oeste. Si pierden cualquiera de los dos, el comercio indio se arruinaría completamente. Esa es la línea de vida de nuestra Gran Bretaña. De todos modos morirán sin el préstamo. Entonces, ¿no deberían entregar aunque sea la línea de vida? Por favor reconsidérelo. Mejor entregamos otra cosa. Como Irlanda. Al primer ministro que decía cosas que harían colapsar la seguridad del Imperio Británico, el presidente del Senado respondió.
¿Qué importancia tiene una isla que tiene malas cosechas cada año? Entonces, entreguen Gibraltar. De hecho, si lo hubieran escuchado el ministro de Defensa Marceau o el gran mariscal del Imperio Augereau, se habrían sorprendido. Porque si tuvieran Irlanda, podrían controlar militarmente a Inglaterra por completo. Sin embargo, el mundo que ve Talleyrand es diferente al de los militares. La forma que prefiere Talleyrand es mantener vivos a los enemigos y chuparles la sangre durante mucho tiempo en lugar de aniquilarlos. Canning frunció el ceño. Quieren llevarse todo el Mediterráneo. ¿De qué habla? ¿Acaso el Reino Unido de Hispania no es territorio de Su Majestad el Emperador? ¿Qué tan molesto debe ser tener territorio británico al final de eso? Es para persuadir a Su Majestad. El Mediterráneo occidental es completamente mar francés y el Mediterráneo oriental también es prácticamente zona francesa, ¿no quieren llevarse hasta la puerta de entrada? Talleyrand miró fijamente a Canning y le dijo. Mire, Canning. Su Majestad podría considerar la opción de la guerra. Canning tragó saliva seca. El Imperio Británico ya había sufrido antes. En el tiempo del gran bombardeo de Londres, cuando las unidades de globos que cubrían completamente el cielo los atacaron. Si el emperador vuelve a elegir el gran bombardeo, ¿podrían detenerlo? Ahora es una época en que los globos están más desarrollados que entonces debido al descubrimiento del hidrógeno y el helio. ¡Uaja! En ese momento, Canning se animó por el ruido que venía de afuera del restaurante. Retírense. Perros del emperador. Queremos descanso. Abolición de las 70 horas de trabajo semanales. Sálvenos. Así todos vamos a morir. Canning miró a los manifestantes y preguntó burlonamente. ¿Con ese estado, eligen la guerra? Hay que pensarlo al revés. Como hay mucho descontento, ¿no se resolvería simplemente si los reclutan a la fuerza como soldados? Como en la revolución. ¿Es una amenaza? Talleyrand se encogió de hombros. No, no olvide que Su Majestad es quien mejor hace la guerra. Ahora mismo en Europa el mejor general es nuestro emperador, Su Majestad. Han pasado 10 años desde que el emperador libró una guerra. Sin embargo, durante esos 10 años la doctrina de guerra no ha cambiado especialmente. Además, dicho al revés, durante el tiempo que hubo guerras no hubo ningún general que venciera al emperador. Canning finalmente levantó las dos manos. Les daré Gibraltar. A cambio necesito un préstamo de 1.000 millones de francos. De alguna manera la cantidad era demasiado grande, así que Talleyrand rodó los ojos y asintió. La tasa de interés será bastante cara. Quien debe preocuparse por el pago no es Talleyrand sino el ministro de Finanzas. Un gastrónomo busca nuevos lugares incluso después de terminar una comida. Tan, tararán, tan tan. En un café que vende únicamente dessert, es decir, postres, se escucha el sonido del piano. Sentado frente al piano hay un niño. Un hombre al que realmente le queda la palabra hermoso joven. Talleyrand cerró los ojos para saborear, los entreabrió y preguntó. El sonido del piano es bueno. ¿Ese amigo es el niño prodigio famoso últimamente? Jack Rothschild, que bebía café ansiosamente frente a él, asintió. Franz Liszt, el Mozart del siglo XIX que vino de Hungría. Extrañamente, la Academia de Música de París no lo aceptó. ¿Por qué? Es del más alto nivel entre las interpretaciones que he escuchado, además aún es joven. Dijeron que se llenó la cuota de extranjeros. De hecho podría ser que rechacen a los húngaros. Talleyrand chasqueó la lengua. Veré una vez al director de la Academia Cherubini. No me digas que me llamaste para hacer esa recomendación. El niño que en la historia original posterior sería llamado el rey del piano. Sin embargo, ahora ni siquiera puede ingresar a la Academia de Música de París y debe tocar en las calles. Por supuesto, Jack Rothschild no llamó a Talleyrand al café por el patrocinio del piano. Por supuesto que no. Debo comenzar un nuevo negocio, pero Su Majestad no me da el permiso. Necesito ayuda. Precisamente sobre el negocio ferroviario. Si se trata de derechos comerciales, debería haber ido al director general del cartel Damas Beauharnais, Monsieur Rothschild. Últimamente el director general Damas está ocupado con negocios del nuevo continente. ¿Cómo era? ¿Hace fertilizante del excremento de pájaros? Es un negocio algo extraño. Si es fertilizante artificial, vale la pena. Tú también intenta hacer un negocio que ayude a la humanidad. Jack inclinó la cabeza rechinando los dientes. La red ferroviaria europea amplia que estoy pensando también naturalmente ayuda a la humanidad.
Excelencia presidente del Senado. Si me ayuda una sola vez, no olvidaré su gracia. Por supuesto, antes de ayudar a la humanidad, naturalmente le traería enormes beneficios a Jack. Especialmente en una época en que se desplomó el Sacro Imperio Romano, se desplomó el Imperio Austríaco y se desplomó el Imperio Ruso. Es obvio que el ferrocarril que parte de París, Francia, el único imperio del continente, influirá en toda Europa. Talleyrand miró tranquilamente a Jack y dijo: Bueno, la gracia es ligera como plumas de ave. Dame algo visible. Naturalmente haré una muestra de sinceridad. Escuché que tienes un viñedo vin de tu propiedad en Burdeos. En el momento en que Jack parpadeó, Talleyrand le dijo: Pásemelo a mí. Últimamente tengo antojo de vino. Ante la demanda totalmente inesperada, Jack abrió la boca y preguntó apresuradamente: ¿Será suficiente con eso? Es demasiado modesto. No sabes nada. Últimamente la tecnología de refrigeración y conservación está desarrollándose mucho. En el futuro el vino también se convertirá en negocio. No solo Europa, sino que el vin de Burdeos se exportará a todo el mundo. No sé si veré ese día en mi vida. Entendido. Viendo al magnate que aún no puede predecir la era en que el vin, es decir, el vino, dominará el mundo, Talleyrand sonrió. Entonces, le diré una vez a su majestad. No tengas demasiadas expectativas. Por supuesto, cuando Talleyrand ha hablado hasta este punto, no hay cosas que no se hagan. Un gastrónomo no renuncia al postre incluso después de llegar a casa. Esto es un huésped inesperado. Cuando iba a pedir otra comida a su cocinero personal, llegó un visitante no invitado. Tiene que ayudarme, Talleyrand. Si es una petición de Su Alteza la Princesa, con gusto. ¿De qué se trata? Ayúdeme a reunir nuevamente a mi hermano mayor y a Su Majestad la Emperatriz Marie. Talleyrand miró a la princesa Hortense que estaba frente a él e inclinó la cabeza. Pero ellos no se han divorciado. Hortense, sin ni siquiera tocar la comida que Talleyrand le había ofrecido, lo presionó. No es momento para bromas. ¿Así realmente van a divorciarse? ¿Eso es resultado de ver al emperador Su Majestad? Sí. Mi hermano mayor no tiene ninguna intención de ceder. Piensa que él no hizo nada malo. Talleyrand respondió mientras manejaba elegantemente el cuchillo. Entonces no hay nada que yo pueda hacer. Hay algo que la gente malentiende. Que Talleyrand puede mover el corazón del emperador. Es mentira. Sin embargo, la razón por la que se extiende este rumor es por el talento especial de Talleyrand. Leer el corazón de los superiores. Entonces, si el emperador no tiene intención de reconciliarse, Talleyrand tampoco tiene forma de hacer algo. Entonces Hortense, otra persona que conoce bien el corazón del emperador, su única hermana menor del este, dijo: Puedes crear la oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Un escenario que pueda mover el corazón de una mujer. ¿Acaso no eres aún el mejor de Francia? Ante las palabras de que haría que la emperatriz se reconciliara, Talleyrand también levantó las cejas. Esto, no sé si es un elogio. Se me ocurre una cosa ahora. Música. ¿Música? ¿Piensas abrir un escenario de ópera? No, algo mejor que eso. Pensando en el hermoso joven genio que vio hoy, Talleyrand sonrió ampliamente. El segundo Mozart, un concierto que abre el genio pianista niño. Un recital que espera música que haga que las mujeres caigan de inmediato. ¿Puedes traer allí a Su Majestad la Emperatriz? Yo me encargo del emperador Su Majestad. Hay una anécdota que quedó en la historia original posterior. Se dice que cuando Liszt tocaba, todas las damas nobles se desmayaban. Cautivadas por su belleza y performance. Aunque aún es un niño, su talento es más que suficiente. Hortense, que aún no había visto a Liszt, inclinó la cabeza y respondió. Está bien. El pago será con derechos mineros del nuevo continente. El gastrónomo que aún compite activamente en el mundo del poder. Talleyrand hizo un pacto secreto con Hortense. Decidieron abrir un concierto para reconciliar al emperador y la emperatriz. Capítulo 532. El mariscal Augereau regresa al país en vísperas de la Revolución. Burdeos, un puerto llamado la Puerta Abierta al Atlántico incluso en Francia, que está rodeada por el mar en 3 lados. Originalmente era un lugar que iba a arruinarse aplastado por Londres o Manchester, pero ahora es realmente el puerto número 1 del mundo. Robert Surcouf, ahora un hombre maduro de 52 años, realmente un experimentado marinero, gritó alegremente. Hasta ahora había estado dando vueltas diciendo que el mundo era pequeño.
Pero extrañar el hogar no es diferente por ser marinero. Francia, a la que regresó después de mucho tiempo, especialmente Burdeos, siempre le da una sensación alegre. Por otro lado, su hermano frío Nicolas Surcouf, supervisando los barcos que llegaban al puerto, respondió fríamente. ¿No están más adelante Nueva York o Miami? ¿O Suez? ¿Qué dices? El país industrial número uno del mundo es Francia. También el puerto de exportación de Francia es Burdeos. Por eso Burdeos es el número uno del mundo. Para ser así, no se ve nada, Robert. Nicolás miró el puerto con mirada estricta y frunció el ceño. Parece que mientras estuve ausente, todos los marineros se escaparon. Robert y Nicolás son diferentes. Robert es almirante de la flota de patrulla del Atlántico, originario de comandante de escuadrones corsarios. Aunque una vez Nicolás también fue capitán corsario, principalmente se ha encargado de la defensa costera y Francia continental. Por eso la supervisión de Burdeos, llamado el mejor puerto de Francia, también es una de las tareas de Nicolás. Pero el puerto que debería estar activo está demasiado silencioso. El barco de Nicolás llegó a un puerto donde no se veía ni un solo trabajador portuario apropiado. Es una huelga, Excelencia Almirante Nicolás Surcouf. La persona que salió a recibirlos muy simplemente explicó. Ha pasado mucho tiempo. Monsieur Elie. ¿Aún trabaja con Rochefort? Se retiró hace mucho. Solo trabajo ocasionalmente cuando Su Majestad me llama. Entonces salió a recibir a esta persona. Nicolás se volvió respetuosamente hacia el huésped que estaba parado atrás e hizo una reverencia. Excelencia Mariscal Augereau. El mariscal de 57 años, de la misma edad que el emperador anterior, miró al segundo al mando de la agencia de seguridad que había venido a recibirlo y preguntó. ¿Qué ha pasado en el país durante este tiempo, Elie? Elie, el número 2 de la agencia de seguridad SRT, encogió los hombros y respondió. El territorio imperial está ahora al borde de una huelga general de sindicatos y levantamientos. Los sindicatos portuarios están en la vanguardia. Después de que ocurrió la revolución industrial, todos los grupos subversivos son tres. Estudiantes universitarios que recibieron educación superior. Campesinos que gradualmente se sienten marginados. Aquí los trabajadores de fábrica que pueden llamarse la vanguardia de la industrialización. Estos tres grupos se están uniendo para causar manifestaciones en todas partes. Sin embargo, por la respuesta estrecha de las fuerzas del orden, los tres grupos no pueden unirse entre sí. Especialmente en el caso de los campesinos, han estado recibiendo subsidios considerables desde hace tiempo por la gracia especial del emperador. Además, recientemente ocurrió un incidente donde el grupo subversivo de estudiantes universitarios fue erradicado. Así que lo que queda es el grupo de trabajadores. Entre ellos, el sindicato portuario tiene la vigilancia más débil, por eso están en la vanguardia. El mariscal Augereau, que no puede llamarse especialista en sindicatos, inclinó la cabeza. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Su Majestad me llamó de Sudamérica? ¿Acaso para reprimir a esos tipos? ¿Cómo sería eso posible? Su Excelencia es un héroe fundador de la revolución. No daría la orden de disparar al pueblo. Entonces, ¿para qué se necesita a un militar? Elie, uno de los más cercanos al emperador, sonrió misteriosamente. Es intimidación. Solo con que haya venido su excelencia, que es héroe fundador de la revolución y mariscal del imperio, se convierte en una situación donde no puede ocurrir fácilmente un levantamiento armado. Si en la época de la Gran Revolución solo hubiera habido manifestaciones simples, no habría ocurrido una situación de derrocamiento del Estado. Al final, el momento decisivo fue el levantamiento armado. La Casa Real, que no pudo detener a los manifestantes revolucionarios armados en ese momento, perdió completamente la iniciativa. Después se desarmó completamente cuando el poder pasó a la Guardia Nacional y el Ejército Revolucionario. Por eso silenciar a los militares es muy importante al enfrentar intentos revolucionarios. Entiendo. ¿Su Majestad está en París? Cuando Augereau preguntó suspirando, Elie negó con la cabeza. Se ausentó temporalmente. ¿La razón? Si París está en una situación urgente, no es momento de que el monarca deje la capital. Lamentablemente hay una razón. Su Santidad el Papa León XII, recién elegido, solicitó una audiencia. A cambio de hacer una declaración contra los disturbios, pidió que se revivieran nuevamente los estados pontificios. Han pasado 15 años desde que el emperador llegó al poder.
Durante ese tiempo murió el papa anterior Pío, que había sido cooperativo, y se alzó el nuevo León. Pero el nuevo Papa León está reclamando la revivificación de los estados pontificios que desaparecieron frecuentemente. Por supuesto, la posición del emperador es que se contente con el territorio de Suez en Egipto otorgado a la Orden de San Juan o los estados pontificios del nuevo continente. Pero desde tiempos antiguos, las fuerzas que mejor detienen las revoluciones son sin duda las fuerzas religiosas. Por eso se ha convertido en una situación donde no puede simplemente suprimir completamente el descontento de la Iglesia. La razón por la que el emperador partió personalmente a Roma es por eso. Augereau, que había sido héroe fundador de la contrarrevolución religiosa, frunció el ceño. Es absurdo. No era dejar en paz los estados pontificios. Su Majestad no le gustan mucho los métodos coercitivos. No se puede evitar. Creo que el ejército que comando sería más popular cuando se dirige hacia el Papa que hacia los franceses. Elie sonrió y le dijo a Augereau. De cualquier manera, el mariscal debe ir a París. Tomar el mando general de París. Es lo que el emperador ordenó. Augereau asintió con una sonrisa amarga ante la orden que no le resultaba muy agradable. De cualquier manera, para Augereau el emperador es como un hijo, no puede no protegerlo. Apurémonos. Poco después, el automóvil de vapor en el que subió Augereau expulsó humo. Brum. La vista de un automóvil de vapor corriendo en lugar de un caballo. Puede decirse que es una escena que muestra que el siglo XIX es una era de innovación. Sin embargo, en la era de la innovación, las caras que ocupan el gabinete siguen siendo nacidos en el siglo XVIII. ¡Ay, me salvé! Ha venido el mariscal. Para mí era realmente imposible de manejar. Por supuesto, Augereau no está en posición de decirle al alegre Marceau que se retire por viejo. Pero ahora, ¿no debería destacarse una nueva generación también en los militares? Augereau, que por un momento dudó de la habilidad del emperador para usar personal, inclinó la cabeza. Suchet, Oudinot y Grouchy no siguen activos. También está Ney. Esos amigos solo saben pelear, ¿no conocen algo llamado regulación? Tampoco podemos tratar a nuestros propios ciudadanos como si fueran rebeldes. ¿Acaso yo soy diferente, ministro Marceau? El ministro de Defensa Marceau sonrió. Es diferente. ¿No controló a los egipcios durante más de 10 años derramando muy poca sangre? Además recientemente también a los mapuches sudamericanos. Entonces los franceses serían mucho más fáciles. Sin embargo, las tribus que no recibieron los beneficios de la civilización y los europeos piensan diferente desde el principio. Además, los franceses también son una nación difícil que derrocó incluso la monarquía absoluta. Detrás de Augereau, que aún tenía una sonrisa amarga, de repente se escuchó una exclamación. ¡Oh! Que haya venido el mariscal. Me alegra. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por otro lado, Augereau solo giró la cabeza con cara endurecida y respondió. Aún está en el gabinete. Fouché. ¿Por qué esa cara tan poco alegre? Entre camaradas de la misma gran revolución. Por lo que sé, nunca estuve en el mismo nivel que usted. Augereau respondió fríamente al antiguo revolucionario que actuaba amigablemente, el ministro de Seguridad Pública Fouché. Su ascenso y caída no es algo que yo decida, así que sería difícil expresar quejas. Sin embargo, me gustaría que desapareciera de mi vista. Fouché endureció el rostro, luego sonrió cortésmente e hizo una reverencia. Poder sonreír incluso frente a alguien que detesta completamente es lo que caracteriza a tipos como Fouché. Naturalmente recordará el resentimiento hasta el final. Pero Augereau y Fouché ya eran casi enemigos políticos desde hace tiempo, ¿no? Marceau, con cara de preocupación, detuvo a Augereau tan pronto como Fouché salió. ¿No es demasiado obvio? No necesito cuidar las susceptibilidades de Fouché. Más bien, ¿por qué ese tipo aún mantiene el puesto de ministro de Seguridad Pública? Pues es porque la política de personal de Su Majestad es poner a la persona adecuada en el lugar adecuado. No hay nadie entre los directos de Su Majestad que pueda recibir críticas y mancharse las manos de sangre. Augereau aún frunció el ceño ante la habilidad del emperador para usar personal que no le gustaba y preguntó. ¿Cuáles son las medidas a nivel gubernamental? Primero será nombrado Lafayette, que es popular, como nuevo primer ministro. Después, saldrá un decreto de seguro nacional en forma de propuesta de Su Alteza el Gran Duque Charles Napoleón. ¿Seguro nacional? ¿El Estado dará seguros? ¿Hay margen fiscal para eso?
Cuando Augereau preguntó con el conocimiento que había obtenido como gobernador de Buenos Aires, Marceau suspiró. Aunque no lo haya, hay que crearlo. Parece que tendremos que vender nuevamente acciones del Canal de Suez. Augereau abrió los ojos. Las acciones del Canal de Suez ciertamente tienen alto valor. Pero si siguen vendiendo así, necesariamente disminuirá el control del gobierno del Imperio francés. Aunque no es apropiado que hable habiendo retirado de primera línea, el control del Canal de Suez es muy importante para el Imperio. Si las acciones caen por debajo de la mayoría, será difícil controlar. ¿No podemos simplemente controlarlo con fuerza militar? Entonces el valor de las acciones del Canal de Suez que se han vendido hasta ahora colapsaría. Porque se perdería la confianza. Augereau, que una vez fue gobernador de Egipto, dijo seriamente. ¿También lo sabes? Las acciones del Canal de Suez no son simplemente un activo, sino un medio para controlar el Mediterráneo Oriental y los capitalistas franceses. No deben convertirse en pedazos de papel. Efectivamente, Marceau, que había sido agregado militar en Constantinopla, levantó las dos manos. El ministro de Finanzas se encargará, ¿verdad? Uf. Vísperas de revolución. El Imperio francés también se enfrentaba a una crisis fiscal como el antiguo reino. Entonces, ¿quién es el ministro de Finanzas? Lamentablemente, ahora es una época en que el ministro de Finanzas es más importante que el ministro de Relaciones Exteriores. Yo ejerzo ambos cargos. El primer ministro Lafayette, que lo recibió con cara muy aproblemada, Augereau le preguntó. ¿Tiene el primer ministro alguna medida? Aunque no parece ser algo de lo que deba preocuparse el mariscal, le responderé. La tengo. ¿Qué medida? El primer ministro Lafayette señaló el globo terráqueo. Vender Gibraltar al Reino Unido de España. Augereau parpadeó. Primero, no tiene sentido. Gibraltar es territorio británico. ¿Acaso planea ocuparlo por guerra? ¿No costaría más en gastos militares? ¿Conseguir fondos vendiendo a España un lugar que no es tierra francesa? Ahora será posible. ¿Cómo? Lafayette, esta vez también con expresión aproblemada, dijo. Acordamos proporcionar un préstamo de 1.000 millones de francos a Inglaterra. A cambio de recibir Gibraltar. Esta vez Augereau también gritó asombrado. Las finanzas están escasas, pero ¿de dónde salen otros 1.000 millones de francos? Eso también se resolverá vendiendo Gibraltar. Espera, entonces. Lafayette ahora frunció el ceño y respondió. Correcto. El precio por ceder Gibraltar es a crédito. Es realmente como una estafa. Por supuesto, es un trato que no causa pérdidas al imperio francés. Pero, ¿cómo pudieron establecer un contrato tan realmente injusto? Augereau dijo con una sonrisa amarga. Se ha vuelto un villano completo. General, no, excelencia primer ministro. No fui yo, sino algo que Talleyrand hizo y trajo. ¿Talleyrand aún se encarga exclusivamente de la diplomacia? Lafayette asintió y miró fijamente a Augereau. Si ve a su majestad, dígale. Que para odres nuevos es bueno vino nuevo, y que al menos hay que expulsar a los villanos. Eso es exactamente lo que Augereau quiere decir. De ser posible, sería aún mejor si también lo jubilaran a él. Pero, ¿escuchará el emperador? Augereau asintió con cara sin ninguna confianza. Parece que debo transmitirlo sin falta. Entendido. Mayo de 1825, cuando la lava de la revolución hierve bajo la superficie. El mariscal del emperador, Augereau, también regresó al país. Para proteger París de las llamas de la revolución. Capítulo 533. La Revolución de Julio comienza junto con la ópera hoy también el Gran Teatro de la Ópera de París bulle de gente. Prepárense todos. Viene un huésped realmente muy valioso. Por supuesto, la ópera tiene entradas caras pero es un pasatiempo de lujo. Por eso la mayoría de los huéspedes suelen ser personas con ingresos estables. Especialmente para sentarse en los palcos VIP, hay que ser verdaderamente un gran capitalista o un noble de la vieja era. Sin embargo, hoy el dueño del teatro estaba particularmente agitado, saltando y armando alboroto. Los empleados del gran teatro se miraron entre sí y murmuraron. ¿Quién viene? ¿No será su majestad el emperador? No, a su majestad el emperador no le gusta la ópera. Entonces, ¿quién? Los demás miembros de la familia real están generalmente de viaje en el extranjero, ¿no? Pero salió un hombre inesperado. Viene el duque de Orleans. La casa del duque de Orleans.
Verdaderamente una existencia que estuvo en la cúspide de los grandes nobles del siglo XVIII, de la vieja era. Por supuesto, también era una familia que después de que ocurriera la Gran Revolución tuvo sus propiedades confiscadas y fue exiliada durante mucho tiempo. Por eso pasó una ola de sorpresa entre los empleados. ¿Eso tiene sentido? ¿El duque de Orleans no es alguien que fue expulsado? Hace tiempo que se emitió la orden de regreso. No lo confundas con el autoproclamado Luis XVII. Ah, el padre del gran duque de Quebec. ¿Por qué viene esa persona a París? Jacques, que le gustaban los chismes de la nobleza, inclinó la cabeza. Bueno, tal vez extrañe su tierra natal ahora que está viejo. La Casa Borbón es un nombre que fue condenado después de la Gran Revolución. Sin embargo, la revolución también viene con cambios drásticos. Los Borbón, que una vez fueron un nombre de ruina, actualmente también son la familia de la emperatriz y del rey de Nápoles. En resumen, serían parientes políticos de la familia imperial. Sin importar que sea un sistema de emperador electo, la familia política del monarca no puede sino ejercer una influencia enorme. Además, el hijo mayor del duque de Orleans, Luis Felipe II, es actualmente el gran duque de Quebec en el nuevo continente. Así que regresar al país no sería problema. Por supuesto, originalmente no debería ser una persona tan bien recibida. Jujuju, realmente hay muchos que me dan la bienvenida. Del carruaje de 6 caballos descendió un anciano de 78 años, Luis Felipe de Orleans Borbón. Se escuchan sonidos de ovación desde todos los rincones de la casa de ópera. No solo la audiencia, sino que también hay alboroto fuera del gran teatro. ¿Será una escena que recuerda a los inicios de la gran revolución de antaño? En cualquier caso, cuando se trata de un gran noble de la vieja era, no cualquiera puede recibirlo. Otro huésped que estaba sentado en el palco de honor con cara muy desagradable recibió al duque. Era precisamente el conde Lafayette, primer ministro del imperio. Lafayette miró fijamente al duque de Orleans y preguntó. Duque, ¿debe hacer movimientos tan llamativos precisamente en este momento? ¿Cuál es el problema, conde Lafayette? Yo no soy un traidor del imperio, y la casa Borbón es familia política de la casa imperial. Así que no debería haber problema en que este viejo cuerpo regrese a su tierra natal, ¿no? También no habrá olvidado que hay Borbones que reclaman el trono imperial del imperio. De repente Lafayette presionó al duque de Orleans. Los únicos Borbones que Francia ha permitido son Luis Carlos como rey de Nápoles. No olvide que incluso el gran duque de Quebec solo puede ingresar al país con permiso. En apariencia, los Borbón parecen ser muy bien recibidos. Sin embargo, estrictamente hablando, todos aquellos que no son descendientes directos de Luis XVI son rechazados. Ahora que la emperatriz permanece en Sevilla habiendo dejado al emperador, los Borbón podrían ser más bien un objetivo de control llamativo. Además, dado que el sentimiento popular de París también está en una situación inquietante, es natural que Lafayette esté sensible. Pero el duque de Orleans miró fijamente a Lafayette y de repente preguntó. ¿Estás así por el Palais Royal? ¿Eh? No, eso es, según el Código Civil del Imperio francés, las propiedades confiscadas ilegalmente durante el período revolucionario deben ser devueltas a sus propietarios originales. Pero como no soy antiimperialista, debo devolver los bienes raíces. ¿Correcto? El duque de Orleans sonrió socarronamente. ¿Crees que voy a pedir que me devuelvan la villa de su majestad el emperador? No te preocupes. Ya estoy viejo y soy un hombre que se adapta bien al sistema. Por supuesto, era un problema en el que Lafayette no había pensado en absoluto. Pero al escucharlo, era efectivamente un problema muy sensible. Durante la Revolución, después de que el duque de Orleans fuera expulsado, el famoso Palais Royal se convirtió en propiedad del cartel Beauharnais. Después, el emperador lo ha estado utilizando como una especie de base. ¿Pero qué pasaría si el propietario original, el duque de Orleans, presentara una demanda? La igualdad de todos ante la ley es la bandera del imperio. Realmente podría desatarse una batalla legal feroz. Lafayette finalmente volvió la cabeza. Confío en que así será. El duque de Orleans sonrió y dio un paso adelante, agitando la mano. ¡Uaha! Hacia los asientos de la audiencia que extrañamente ovacionaban incluso aquellos que veían al duque por primera vez. El duque de Orleans, que era algo fanático de la ópera, inclinó la cabeza. Oh, Fenella. Fuiste abandonada por ese noble español. ¿Cómo puede ser? En el pasado, los alrededores del Palais Royal eran un teatro de ópera.
En realidad era porque el duque de Orleans, que atravesaba una crisis financiera, se lo había alquilado al dueño del teatro de ópera. Aunque así fuera, el duque de Orleans también se enorgullecía de haber visto bastantes óperas ya que la ópera era su pasatiempo. Pero no recordaba haber visto la ópera que se estaba representando ahora. El duque de Orleans, que había estado pensando profundamente, finalmente le preguntó a Lafayette. ¿Qué ópera es esa? No entiendo el contexto. Es una ópera llamada La Muda de Portici. ¿Qué es eso exactamente? Lafayette respondió casualmente mientras veía la ópera. Se trata de una plebeya italiana que es engañada y abandonada por un noble español, y su hermano se venga. Es un drama pasional común. Esta ópera es en realidad famosa en Holanda. Porque había estado bajo el dominio de España. Por el contrario, para los franceses del imperio que están dominando de facto los antiguos territorios españoles, no puede sino ser una ópera extraña. Por eso el duque de Orleans se puso aún más confundido. Pero, ¿por qué esa gente se emocionó? Como si estuvieran viendo El Barbero de Sevilla. Lafayette, que había estado observando casualmente, abrió mucho los ojos. El Barbero de Sevilla. Es famoso porque Mozart compuso la música, pero para la gente de esta época es famoso por otra razón. En vísperas de la Gran Revolución, salió como ópera la historia de un barbero plebeyo que se burlaba de los nobles. Aquellos que se entusiasmaron con el Barbero de Sevilla en ese momento fueron los ciudadanos burgueses que ovacionaron durante la Gran Revolución. Esto es extraño. ¿Qué está pasando? Los asientos de la audiencia están extrañamente calientes. No para disfrutar de la ópera, sino como si quisieran armar alboroto. Justo cuando Lafayette estaba a punto de ordenar que investigaran por qué estaba ocurriendo esto. Así es. Esto es lo que ha hecho el tirano. El tirano que nos oprime. De repente el cantante de ópera cantó como un lamento. Probablemente sea un diálogo que existe originalmente. Pero extrañamente lo hizo con fervor, como si le gritara a la audiencia. En ese momento, el coro detrás del cantante de ópera grita. Es un tirano. Un opresor. Opresión. Oh, derrotemos al tirano y encontremos la libertad. Fenella robada, recuperarás tu dignidad. Maten al tirano. Esto ya no es una ópera. Es agitación. Lafayette se levantó apresuradamente y buscó a su secretario. Inmediatamente, debe irse de aquí. Algo está ocurriendo. No es una actuación elegida por casualidad. Ahora que lo pienso, ¿por qué de repente el duque de Orleans regresó al país y además participó en esta actuación? No existe tal cosa como la casualidad en el mundo. Levántense, ciudadanos. A derrocar al tirano. En ese momento, la audiencia comenzó a levantarse. No parecían para nada desconcertados. Ahora claramente habían participado en la ópera bajo un plan y estaban gritando. Derroquemos al tirano. En este momento, ¿quién es el tirano? Para Lafayette, durante mucho tiempo el tirano había sido la Casa Borbón. No, hablando crudamente, Luis XVI. El monarca estúpido que él había tratado de proteger pero que más bien desconfió y por eso perdió incluso la posibilidad de protegerlo. Pero para la generación posterior a la revolución que nunca había visto a Luis XVI, el monarca es uno solo. El emperador del Imperio francés. Eugène Bonaparte. De repente el cantante de ópera señaló hacia el palco VIP. Miren ahí. ¿Acaso estaba señalando a Lafayette? Lafayette sintió una sensación escalofriante. Durante la Gran Revolución, la multitud a veces elevaba a Lafayette, pero también lo hacía caer como un ser maldito. Habría sido terrible lo que habría pasado si el emperador no hubiera salvado a Lafayette en ese momento. Sin embargo, había alguien más a quien el cantante de ópera señalaba. Es el duque de Orleans, mérito original de la Gran Revolución. Lafayette volteó la cabeza con expresión dura. Allí vio al duque de Orleans sonriendo. ¿También había regresado al país bajo un plan? Duque, ¿no será que...? No. Yo no esperaba algo así. Pero bien, ¿qué está tratando de decir? Deténgase. El duque de Orleans sonrió satisfecho. En el pasado, hubo una época en que el duque de Orleans instigó la Gran Revolución. Aunque nadie puede imaginarlo desde el punto de vista actual, hubo veces en que incitó a los revolucionarios y tramó conspiraciones para derrocar al Estado. Sin embargo, la revolución era una ola demasiado apasionada para que incluso quien planeó la conspiración pudiera controlarla.
Una conspiración revolucionaria fallida, el duque de Orleans dio un paso adelante. Si viene la oportunidad, no soy alguien que la deje pasar. Lafayette se escapó apresuradamente. Tenía que huir antes de que el duque de Orleans controlara completamente la situación. Antes de que la casa de ópera fuera completamente dominada por los elementos subversivos. Escuchen, ciudadanos. Soy Luis Felipe. Soy quien recibió el título de igualitario. Desde atrás resonó el eco del duque de Orleans gritando apasionadamente. Sin embargo, también había un huésped que no pudo salir de la casa de ópera. ¡Oh! Oh. Los ciudadanos que rodeaban el gran teatro de la ópera de París gritaron. Maten al tirano. Ciudadanos, levántense. Capturen al primer ministro. El tirano aún no había muerto. El primer ministro tampoco fue capturado y escapó. Sin embargo, los ciudadanos ciertamente se levantaron y están huyendo. Junto con la ópera que originalmente causó la revolución de independencia belga en la historia original. Un huésped que fue capturado por los ciudadanos miró fijamente al líder revolucionario y gritó. Duque, ¿cree que estará a salvo después de esto? Vaya, ¿no es el editor de Smoulins? Bueno, no necesito estar a salvo. De todos modos ya estoy viejo. ¿Qué está diciendo? Entonces más razón para quedarse quieto. Viendo al periodista que una vez fue famoso por tartamudear, el duque de Orleans sonrió socarronamente. Por eso tengo que sacudir el mundo antes de morir, ¿no? Alguien que instigó la revolución estará aquí esta vez también. Como lo hizo el duque de Orleans en el pasado. Sin embargo, esa persona, a diferencia del duque de Orleans, aún no lo sabe. Que aunque se trame una conspiración, la revolución no se logra de voluntad. Que la revolución es precisamente un cambio violento que no se puede controlar porque es una tormenta. El anciano que una vez cabalgó este cambio violento y falló, el duque de Orleans, entrecerró los ojos. Probablemente no habrá ningún revolucionario en Francia que pueda cabalgar las olas mejor que el duque. Caminando entre los ciudadanos, el duque de Orleans gritó vigorosamente. Vamos, camaradas. Ahora es la revolución. Julio de 1825, un verano sofocante. Los ciudadanos se levantaron en el Gran Teatro de la Ópera de París. Junto con la ira que los ciudadanos parisinos que habían sido oprimidos por el emperador hasta ahora expulsaron de una vez. Derroque al tirano. La revolución de julio había comenzado. Capítulo 534. Detener la revolución con el sufragio universal nacional. Realmente todo París estaba cubierto de disturbios por primera vez en 36 años. Es un disturbio. Transmitan que desplieguen todas las fuerzas policiales de la ciudad de París. ¿Dónde está la fuerza de seguridad? Sûreté, la agencia de inteligencia suprema del Imperio francés. Sorprendentemente, esta no existe en París. Porque el lugar donde comenzó la agencia fue Burdeos. Por eso la Sûreté está a salvo del fuego de la revolución. Por supuesto, si el imperio colapsa, no habría seguridad ni nada. Lyon. De repente, ante la pregunta del máximo dirigente de la Sûreté, el director general, el gerente intermedio que estaba dando órdenes a los agentes volteó la cabeza. Director general, ¿qué quiere decir con eso? Schulmeister, no te hagas el tonto. Los republicanos se han infiltrado en Lyon. Si se mueven, desde Lyon hasta París se convertirá en un mar de fuego. No se preocupe por esos mocosos. El espía veterano, Schulmeister, sonrió. Ya envié a Vidocq. El director general, Roche-Jacquelin, se acarició la barba encanecida y preguntó. ¿Vidocq no es de la gente de Fouché? Hace cualquier cosa con tal de que le den dinero. Ahora incluso hace negocios creando algo extraño como una compañía de detectives. Es un tipo que se pasaría al lado de los revolucionarios si juzga que tienen ventaja. Bueno, Fouché es igual. Roche-Jacquelin murmuró mientras miraba fijamente el reporte que llegó al amanecer. Ni Luis XVII, ni Babeuf, ni siquiera Metternich. El duque de Orleans. Realmente inesperado. No es que la Sûreté haya estado sin hacer nada durante este tiempo. Habían estado rastreando a los elementos subversivos, y cuando el nivel de peligro se sobrepasaba, los metían en prisión. Ocasionalmente, cuando Fouché hacía operaciones de imagen, los apoyaban desde atrás. Sin embargo, no sabían que los revolucionarios pondrían una cara completamente inesperada al frente. El duque de Orleans, a quien ya pensaban como obsoleto y habían olvidado, qué elección sorprendente de personal. Realmente los tomó por sorpresa.
Pero también hay un espía con cara indiferente incluso ante el gran evento de que haya ocurrido una revolución. De repente, un viejo espía de origen italiano que entraba desde afuera preguntó. Pensamos que nuestro trabajo era buscar al problemático segundo príncipe, ¿qué pasó? No digas tonterías, Angelo Pico. Borra el problema del segundo príncipe de tu cabeza. Ha ocurrido una situación donde está en juego la supervivencia del imperio. ¿No bastaría con reprimir a todos los alborotadores? Pero Su Alteza el Príncipe es uno de los únicos 3 hijos de Su Majestad. Además, hay un problema más grande. Cuando Pico, el oficial de inteligencia especializado en la familia real, se encogió de hombros y habló, Roche Hacklein frunció el ceño. No es un disturbio sino una revolución. Por eso no es un asunto simple. Pero, ¿cuál es ese problema más grande? Se dice que la revolución y los disturbios se diferencian por el grosor de una hoja de papel. Sin embargo, para Roche Hacklein, un ex-realista que experimentó la Gran Revolución, es lo mismo. Más bien, el término disturbio no es una buena opción para una agencia de inteligencia en el sentido de que hace subestimar el peligro. Solo cuando se juzgue la situación claramente saldrán las contramedidas. Pero Pico lanzó una historia sorprendente. La reina de Nápoles le exigió a Su Majestad el emperador que se divorcie de la emperatriz y se case con ella, o que case al segundo príncipe con su hija. La reina de Nápoles, es decir, Pauline Bonaparte Borbón. Es la mujer que tuvo un escándalo con el emperador en Egipto, y además tuvo escándalos continuos después de eso, y recientemente causó el escándalo de ocupar completamente el dormitorio principal del Palacio de las Tullerías. El problema es que esta mujer, en términos de parentesco, es en realidad la tía del emperador. Sobre Pauline, la hermana menor del gran emperador anterior, Roche Hacklein soltó palabras groseras. Esa mujer está en sus cabales. ¿Qué es esto de hablar de matrimonios en una emergencia como esta? Si Su Majestad también pensara así, la situación sería muy simple, ¿no? No blasfemes contra Su Majestad. Sin embargo, Pico mantuvo una sonrisa siniestra. Los asuntos del dormitorio de Su Majestad también son asuntos de inteligencia importantes de nuestras RT. Habrás recibido todos los reportes, ¿por qué hablas como si no supieras nada? Director general. Entonces Schulmeister y Tolly, e incluso Ellie se unieron y parlotearon. En realidad, en Francia normalmente debería haber una concubina principal. Si solo mira a Su Majestad la emperatriz, más bien no tiene popularidad nacional. Es sospechoso que este disturbio también haya ocurrido por eso. Entonces el segundo matrimonio no sería posible, ¿verdad? En cualquier caso, la reina de Nápoles debe permanecer solo como una pareja del dormitorio. En ese momento, Roche Hacklein golpeó la mesa de conferencias. ¡Bang! Todos se quedaron en silencio como ratones. Una vez fue solo una existencia puesta como fachada, pero después Roche Hacklein había comandado las RT durante 25 años. Son años suficientes para que incluso un testaferro desarrolle inteligencia. Roche Hacklein, que ahora era el completo director general de las RT, brilló con los ojos. Su Majestad nunca ha cometido actos indecentes con la reina de Nápoles. ¿Qué serían los actos indecentes? Los espías de las RT se miraron entre sí. Pero habían subido bastantes reportes de que la reina de Nápoles había entrado al dormitorio del emperador. Aún así, Roche Hacklein afirmó. Esta es la información oficial de las RT. Y también es un hecho. Ah, sí. Director general. Además, los matrimonios de la familia real son asuntos que el departamento de protocolo de la corte debe manejar, no nuestros asuntos. Tampoco es asunto suyo el problema del matrimonio del segundo príncipe Eugene II. Preparen contramedidas y reporten. Tengan en mente que esto no es un disturbio sino una revolución. Bueno, si el imperio colapsa, los escándalos de la familia real se volverían algo sin importancia. París, el Palacio de las Tullerías aún no había sido invadido por las fuerzas revolucionarias o los alborotadores. ¿El líder? Pensando que Versalles sería bueno en momentos como este, Lafayette preguntó. En realidad, Versalles está bastante lejos de París. Originalmente fue un lugar que Luis XIV creó como escapando porque se cansó de las rebeliones de París, así que tal vez sea natural. De repente, el ministro de Relaciones Exteriores Maret respondió hojeando un reporte. Es el duque de Orleans. Ya lo vi, ¿no? Eso no puede ser. Parece que solo fue arrastrado. Originalmente fue liderado por Darte, un ex miembro de la Convención Nacional, junto con estudiantes universitarios.
A esto se unieron los principales dirigentes sindicales, fuerzas antigobierno e incluso realistas. Mientras se tocaba la frente herida al escapar, Lafayette abrió mucho los ojos. ¿No habrá relación con Luis Carlos, rey de Nápoles? Marek negó con la cabeza. No. Pero como hay peligro, enviamos una carta desde Nápoles diciéndole que no ingrese al país. Bien, ministro Marek. ¿No hay movimientos inquietantes en los antiguos territorios del Imperio ruso o del Sacro Imperio romano? Aunque las retes sabría esto mejor, los hay. Maret, un funcionario veterano que una vez fue activo en primera línea diplomática, suspiró. Los movimientos de manifestaciones antifrancesas usando la revolución como pretexto se están intensificando. Se estima que detrás están Metternich y Jackson. Esta vez también Lafayette tuvo que abrir mucho los ojos de nuevo. Porque salió un hombre completamente inesperado. ¿Acaso esta revolución o disturbio era el resultado de una conspiración internacional? Metternich es comprensible, pero Jackson no es de los Estados Unidos. Es un candidato fuerte para el próximo presidente. Recientemente la inmigración desde el antiguo Sacro Imperio Romano se disparó, y principalmente fueron a los Estados Unidos. Parece que usó a los parientes de esos inmigrantes. ¿No estará la casa de Habsburgo detrás de esto? Maret chasqueó la lengua. Podría ser. No se fueron con las manos vacías cuando se exiliaron. Durante la Gran Revolución, se dice que los revolucionarios sospechaban si era una conspiración de los Habsburgo cada vez que surgía algún problema. En ese momento se consideraban tonterías de teóricos de la conspiración, pero Lafayette sintió escalofríos. Porque pensó que tal vez realmente podría ser así. A este paso, las palabras del ministro Fouché de que hay que matar a todos podrían estar en lo correcto. No me trates como si no existiera estando al lado. Primer ministro. Por supuesto, mis palabras siempre están en lo correcto. También deberían haber matado a los Habsburgo. La política de seguro nacional se anunció la semana pasada, ¿qué es exactamente lo que no les gusta? Cuando Lafayette miraba a los ministros ignorando las palabras de Fouché. Eso aún no se ha dado a conocer apropiadamente. Además, no es algo que se dé inmediatamente en las manos, sino algo que se da después de jubilarse. Los ciudadanos quieren obtener algo inmediatamente. Por ejemplo. Desde afuera de la puerta se escuchó algo sorprendente. La cabeza del emperador. El primer ministro y los ministros se quedaron todos helados. Sin importar que en el gabinete del imperio se aliente la discusión libre, hay límites. La vida del emperador. Los ministros gritaron estupefactos. ¿Qué palabras como alta traición? No, ¿cómo? ¿Quién es, exactamente? Entonces la puerta se abrió y apareció una cara muy familiar. Soy yo. El primer ministro Lafayette frunció el ceño y saludó. Su Alteza el Gran Duque. Charles Napoleón Bonaparte, hijo legítimo del emperador anterior Napoleón. No esperaban que Charles Napoleón viniera en una situación como esta. ¿Acaso estaría apuntando a usurpar el trono? Lafayette recordó el comportamiento que mostraron los hermanos de Luis XVI durante la revolución anterior. Charles Napoleón dijo con cara tensa. Se necesita una decisión extraordinaria para proteger a mi hermano. Déjeme ver a su majestad. Primer ministro. Sin embargo, Lafayette no tenía medios ni poder para detenerlo, incluso si esa ambición traidora fuera cierta. Inesperadamente, el emperador está quedándose en el palacio de Fontainebleau, al sur de París. Entonces, ¿no habrás venido a exigir mi abdicación? Viendo al emperador que salió en pijama, Charles Napoleón tragó saliva seca. De alguna manera tenía la sensación de que el emperador había salido después de hacer algo extraño. Solo los funcionarios de más alto nivel del imperio saben qué mujer se está quedando en el palacio. Pero Charles Napoleón es un funcionario de más alto nivel del imperio. Sacudiendo pensamientos diversos, Charles informó apresuradamente. No es porque sea mi hermano, sino que su majestad es la única persona que puede gobernar este imperio. De repente la adulación es excesiva, Charles. Se puede saber solo viendo aquí, París. Charles Napoleón negó con la cabeza. Capitalistas y trabajadores. Industrialización y globalización. Los tiempos están cambiando drásticamente y son demasiado complejos. Francamente, nadie envidiaría la posición de su majestad. Porque todo lo que debe enfrentar es enorme. Esto es el sentimiento sincero de Charles Napoleón. Sería mentira decir que no hay ni un adulador que recomiende el trono. También hay argumentos de que al menos debería continuar la generación posterior del actual emperador.
Sin embargo, cuanto más sabe, más detesta el trono. Porque está lleno solo de cosas que no puede manejar. Tampoco es que disfrute placeres más que otros. Viendo a Charles que evade sutilmente el tema, el emperador chasqueó la lengua. No pensé que incluso tú me regañarías. La tía Pauline es un poco demasiado. No es algo de lo que tengas que preocuparte. Charles. El emperador habló cortantemente y se dio vuelta. En cualquier caso, esta situación debe resolverse. Desde atrás del emperador que miraba al norte, Charles preguntó sorprendido. ¿Ya tiene una solución? ¿Cuál es? ¿No será una solución militar? Tiene miedo. En cualquier caso, el emperador es el mejor general de Europa. Así que no sería extraño si moviera el ejército. Pero hay algo que Charles no sabe. El emperador conoce medidas más avanzadas que cualquier otro de esta época. Es fácil equivocarse pensando que el mundo está compuesto solo de hombres. ¿Perdón? Los que creen que están causando una revolución ahora también son todos hombres. Bueno, esta Francia en sí originalmente es un país de hombres. Pero... De repente el emperador sonrió. ¿Qué pasaría si las mujeres tuvieran derecho al voto? No sé sobre la mitad del mundo, pero la mitad de los votantes serían definitivamente mujeres. La gran mayoría de los que gritan revolución ahora son hombres. Fue el momento en que la política de sufragio universal nacional comenzó repentinamente. Capítulo 535. El emperador detiene la revolución. Automóviles de vapor de acero ingresan al centro de París. Currum. Es decir, automóviles de vapor blindados móviles llamados tanques. En el pasado, las personas habrían arrastrado cañones, pero ahora los automóviles de vapor se mueven. Observando las baterías móviles de acero que abruman a las personas, el banquero Perrier tomó un sorbo de café. Al final, viene el ejército. Viendo esa escena desde el café del quinto piso del Alto Palais Royal, Perrigo, también banquero, preguntó. ¿Qué pasaría si el ejército abre fuego? Ocurriría un derramamiento de sangre. ¿No fue solo con eso que los ciudadanos comenzaron a descontrolarse durante la Gran Revolución? A diferencia de la Casa Real Borbón, la familia imperial controla completamente las tropas de élite, ¿no? Además, el emperador es el mejor general de Europa. Perrier negó con la cabeza. El cambio de régimen no es así. Monsieur Perego. Cuando el apoyo ciudadano colapsa, se derrumba. Incluso en los días de la Gran Revolución, las tropas reales eran superiores en armamento a las tropas ciudadanas. Sin embargo, el rey perdió la voluntad de luchar ante el abrumador levantamiento ciudadano y no pudo dar la orden de reprimir. Al final, el dominio se derrumba incluso bajo la monarquía absoluta si no hay apoyo ciudadano. Pero el imperio francés es, al menos formalmente, una monarquía electiva, y el emperador no es ni siquiera hijo legítimo del emperador anterior. Así que si los revolucionarios reúnen más apoyo, el régimen podría caer. Era una escena que estas dos personas, que habían atravesado el período de la Gran Revolución y aún existían como grandes banqueros, habían visto claramente. El banquero Perego inclinó la cabeza. ¿Quién crees que ganará? Monsieur Perrier. Es una pregunta equivocada, Monsieur Perego. Deberías preguntar cómo ganar más dinero. ¿Cómo saberlo? No puedo predecir para nada la situación actual. De repente Perrier respondió simplemente. Si gana el emperador, las acciones del canal de Suez se desplomarán, y si ganan las fuerzas revolucionarias, las acciones de la Compañía de Comercio Atlántico se desplomarán. ¿No es muy simple? En realidad, si ganan los revolucionarios, ese podría no ser el problema. Las fuerzas revolucionarias que han causado el levantamiento actual son principalmente republicanas. Entonces es fácil pensar que bastaría con eliminar la monarquía, pero no es así. A diferencia de los días de la Gran Revolución, el padrino de los republicanos es Babeuf. Aunque esté en prisión, el pensamiento de Babeuf domina a los republicanos. ¿Pero cuál es el pensamiento de Babeuf? Un mundo igualitario. Suena bien a primera vista, pero hablando directamente, la abolición de la propiedad privada es el núcleo. Para los banqueros, sería realmente el peor mundo posible. Sin embargo, Perrigo, que no había pensado hasta ese punto, abrió mucho los ojos. Espera, ¿el negocio de fertilizante artificial de guano sudamericano que está en auge también se arruinaría? ¿No sería así? Después de todo, toda la materia prima está en Sudamérica. ¿Sería demasiado esperar que las fuerzas revolucionarias se apoderen hasta de la Unión del Reino de España?
Sudamérica no es territorio del Imperio francés. Es territorio real bajo el dominio conjunto de Eugenio y María, monarcas de la Unión del Reino de España. Así que si el emperador es expulsado, naturalmente los franceses no podrán acceder a los territorios reales del nuevo continente de la Unión del Reino de España. Cuando Perego preguntó sutilmente si se podría acceder a través de las fuerzas revolucionarias, Perier resopló. Oye, Monsieur Perego. ¿A través de quién crees que está unido el imperio francés? El emperador. Sin importar lo que digan, el emperador es el único vínculo que conecta este complejo imperio. Esta es la razón por la que los capitalistas del imperio deben apoyar al emperador, aunque no sean igualitaristas. Para manejar la oferta que crece día a día después de la revolución industrial, un mercado gigante es esencial. Para Francia, que aún está rezagada respecto a Inglaterra en el comercio oriental, el comercio del nuevo continente es el mejor mercado de demanda. Pero la mitad del nuevo continente se perdería. Significa que el negocio se arruinaría. Además, los territorios del nuevo continente que posee la Francia continental tampoco pueden ser una excepción. ¿Cómo adquirió Francia, que originalmente no tenía ni un punto de territorio en el nuevo continente, vastos territorios ocupados? Porque el emperador recorrió y exploró el nuevo continente cuando era joven. Además, la composición de los ciudadanos que emigraron es problemática. Perego calculó silenciosamente y sacó la lengua. Si lo que dices es correcto, Nueva Francia también podría ser expulsada. Por supuesto. Ese lugar es una guarida de bonapartistas de Vendée. Más bien está lleno de votantes pro emperador más extremos que la propia Vendée. Como no ven al emperador a menudo, no tienen quejas. ¿Existe la posibilidad de que el emperador se exile al nuevo continente si es derrotado? En general, es sentido común que si la patria colapsa, el imperio también colapsa. Sin embargo, el emperador ha creado un sistema imperial con él mismo en la cúspide. Además, el mundo fuera de la Francia continental y los territorios europeos está configurado para estar atado únicamente al emperador como individuo. No es un muy buen ejemplo en términos de desarrollo nacional, pero es bastante ideal en términos de construcción de poder. Perier resopló. Palabras demasiado prematuras. Aún parece que el emperador no ha mostrado todas sus cartas. ¿Eh? De repente, Perier levantó la cabeza ante una sombra que se cernía sobre el cielo. ¿Vendría lluvia? No. Perier abrió mucho los ojos. Globos. En ese momento Perego también gritó. ¿Acaso planean bombardear París como Londres? Eugène Bonaparte, el mejor general de Europa. Hay un origen de esa fama. El gran bombardeo de Londres. La unidad de globos aéreos del emperador, que realizó por primera vez en la historia un bombardeo aéreo, apareció en el cielo de París. Los revolucionarios de Lyon también miran el cielo. Ah. Estos perros del emperador. Planean matar a los ciudadanos. Todo el mundo conoce la unidad de globos aéreos llamada los pájaros del emperador. También que en el momento en que aparecen, una ciudad entera puede volar. Pero si aparecieron en Lyon, la unidad de globos también habría aparecido en París. Si es la unidad de globos que después de la invención del hidrógeno se ha vuelto controlable al grado de casi volar, las tropas ciudadanas no pueden resistir. De repente, el perro del emperador, Vidocq, sonrió burlonamente y esposó a Blanqui por detrás. Monsieur Blanqui, quédese quieto. Usted está acusado de actos antiestatales. Cállate. Yo me he dedicado a la patria Francia. Perros como ustedes no lo entenderían. Ah, ciudadanos. Huyan. Vienen las bombas. Qué lástima, desafortunadamente ese globo no contiene cosas horribles como bombas. Vidocq, que había recibido aviso previo, se rió. Está lleno de panfletos. Jeje. Blanqui abrió mucho los ojos. Los panfletos son de los revolucionarios. Los panfletos se publican originalmente para agitar a la gente. ¿Por qué diablos el lado del emperador estaría distribuyendo panfletos? ¿Y movilizando la carísima unidad de globos para hacerlo? ¿Qué? ¿Panfletos? Ja. ¿Qué tonterías dice el perro del emperador? ¿Qué harían ustedes opresores? Probablemente elogiarán los logros del emperador. Joven revolucionario. Parece que malentiende algo. ¿Conoce el viejo apodo de su majestad el emperador? ¿No es el tirador mágico? Un cruel asesino que mata a la gente. Blanqui también lo sabe.
¿Qué asesino fue el emperador? ¿Cuántas personas mató en el pasado? Entonces, como corresponde a ese asesino, tal vez planee envenenar los panfletos antes de distribuirlos. Viendo a Blanqui temblando de ira por todo el cuerpo, Vidocq chasqueó la lengua. Abanderado de la revolución. Lo que grita usted, joven revolucionario, son cosas que escuchamos hace 20 años. Blanqui abrió mucho los ojos. ¿Abanderado de la revolución? No tiene sentido. El emperador no es el malvado que aplasta la revolución, opera prácticamente una monarquía absoluta y oprime a los ciudadanos. ¿Cómo pudo tal persona haber sido alguna vez un símbolo de la revolución? Es imposible. El que está frente a él es un perro del emperador. Seguramente está mintiendo. Fluter, fluter, fluter. De repente, un montón de panfletos cayó del cielo. ¿Qué es esto exactamente? Blanqui murmuró viendo el panfleto en el suelo. Una vez más, era contenido absolutamente increíble. ¿En qué está pensando el emperador? Ha cometido otra vez un acto violento que nunca debería realizarse. Vidocq sonrió burlonamente. ¿No puede leer francés? Está escrito muy fácilmente. No tiene sentido. Esto no puede ser. Es la proclama que Su Majestad el Emperador declaró anoche. Por supuesto, aún no ha pasado por el Parlamento. De repente, Vidocq atrapó un panfleto que caía con una mano y amablemente se lo leyó. Se lo leeré. Se otorga completamente el derecho al voto a mujeres de 24 años en adelante. Muy simple, ¿no? Es realmente una locura. ¿Derecho al voto para las mujeres? Era algo que los revolucionarios nunca habían imaginado. ¿La política no es asunto de hombres? Blanqui gritó estupefacto. ¿Cómo pueden las mujeres votar? Las mujeres son seres inferiores. No tienen cabeza para hacer juicios políticos. Entonces las mujeres que estaban observando la captura de Blanqui desde lejos se dieron vuelta. ¿Qué está diciendo ese loco? ¿Qué? ¿Inferiores? No puede ser, en el siglo XIX este tipo tan retrógrado. Oye. Tú no vas a tener hijas. Observando el ambiente inquietante, Vidocq se escabulló sutilmente y dijo. Qué lástima, el joven revolucionario nunca aprendió sobre la Gran Revolución. En el pasado, durante los inicios de la Gran Revolución, ya se habló del derecho al voto femenino. Solo que en ese momento se desinfló rápidamente debido a la guerra. En un momento las mujeres corrieron y comenzaron a arrojar piedras. Es un ambiente tan terrible que incluso Vidocq tuvo que esquivar apresuradamente. Blanqui, abandonado, fue golpeado por piedras y gritó con cara lamentable. Perros viles del emperador. Ah. Esta es una estratagema para dividir al pueblo. Arg. Finalmente Blanqui colapsó. Sin embargo, no había nadie que enviara simpatía al revolucionario que gritaba igualdad mientras consideraba la desigualdad como natural. Hoy, aunque el clima de París está muy despejado, está oscuro. ¡Viva Francia! ¡Viva el emperador! ¡Viva Eugene! Porque el cielo está lleno de la unidad de globos de hidrógeno. Normalmente es un símbolo de terror. Sin embargo, para las mujeres que llenaron las calles, no puede sino ser un símbolo de liberación. Por el contrario, los trabajadores y estudiantes universitarios hombres que hasta ahora habían llenado las calles de manera amenazante se confundieron. Expulsen al emperador. Sí, ciudadanos, levántense. Aunque se haya otorgado el derecho al voto, las elecciones no han procedido. Además, la revolución no puede decirse que sea un procedimiento que procede con derechos de voto de todos modos. En realidad, las mujeres son vulnerables a la violencia, así que empujarlas podría ser suficiente. Sin embargo, las mujeres enojadas miraron fijamente a los hombres y gritaron. Esos patéticos se atreven contra Su Majestad el Emperador. Mátenlos a golpes. Desvístanlos. Cuélguenlos en Notre Dame. Son opresores que reprimen al Libertador. En un momento el centro de París se llenó de otro grito. Expulsemos a los opresores de Francia. Opresores. Normalmente se refiere a monarcas o dictadores. Pero en este momento, los opresores se transformaron en el grupo revolucionario que discrimina a las mujeres. En realidad, entre los que están junto con las filas de revolucionarios, también hay muchos que apoyan el derecho al voto femenino. Así que en un momento las filas se dispersaron y las ovaciones llenaron su lugar. Excepto por un anciano que estaba en el centro gritando el derrocamiento de la monarquía. Mirando alrededor, el duque de Orleans gritó. Mi rescate es de al menos 1 millón de francos. Sálvenme. Ah.
Pero aunque sean mujeres, son muchas en número, y además, si un anciano es pisoteado, muere. ¡Viva el emperador Eugene! Entre las ovaciones, el duque de Orleans murió. Y también las llamas de la Revolución de Julio. Fue el día en que la facción antiemperador que una vez llenó París fue eliminada. Fin del capítulo 535.